militar y la hija de un preso político. En los años 70, en Montevideo era época de ocupaciones, época de grandes problemas en el Parlamento, época de Tupamaros iniciándose o no, época de muchas cosas. Como comentabas, época de Peñarol en el Libertador de América metiendo 9 goles al Strongest. O sea, mucho detalle que se va vinculando. Solidaridad es esa historia. Como es una época en la que, o sea, voy a seguir relatando, disculpentemente, la tapa. En la tapa hay una foto, que es una foto de una ocupación de un liceo de ese año. Cuando yo entré a buscar, que fue una de las razones por las que entré a ver qué material había de esos años en los que había ocurrido esto, me entero que no hay nada en prensa, ni casi nada, titulares asesinaron a fulano, pero de cómo vivía la gente de muy poca cosa. Hasta que encontré a el gallego Aurelio González, que era un fotógrafo del diario El Popular, que se dedicó en esos años a sacar fotos a todo este tipo de cosas. Y yo miro a esos jóvenes ahí, entonces yo tenía esa edad más o menos, y uno mira ahí casi tenían todos 40, 50 años, casi todos viejos, y eran estudiantes del liceo. Digo, de esta época no hay nada escrito, esto es lo que tengo que escribir. Por eso esa foto que se me la cedió el fotógrafo está puesta en la tapa del libro. Después hay un rosario, después hay unas tapas de discos de la época, y más o menos es a donde nos quiere llevar. Si bien yo soy hijo de un coronel del ejército, yo tuve la ocupación del Liceo 8, yo escuchaba sus oyentes. Yo tenía 11 años en esa época, o sea que por lo tanto no soy el protagonista de esta novela. Pero sí recuerdo detalles, cosas, incluso en esa ocupación, no es una sola, no porque era un chico, nos echaban enseguida para los grandes, ¿no? O sea, pero sí fue época de mucha conmoción social. Y como era una historia que es tan complicada de contar, porque cada cual tiene su versión, como todo en la vida imaginaria, hice que la contaran muchos personajes. Es una novela que se caracteriza por lo que se llama multiplicidad de narradores. Hay un narrador en primera persona, que es el joven que cuenta lo que está viviendo en su casa, donde vive con el militar y su madre, en la casa de la novia, donde vive la novia con su hermano, las complicaciones de diálogo, toda una cantidad de ese tipo. Está contado, por ejemplo, también el padre de esa joven que está preso, cosas que le gustaría contarle a sus hijos, pero no del terror de la cárcel, sino del amor, porque la novela es una novela de amor. Y lo que él le comenta son los libros que lee. Entonces hay mucho también que se llama intertextualidad, o sea, mucho comentar un libro, pero a su vez él filtrar lo que él está viviendo en lo que está contando. Entonces ahí va a haber Quijote de la Mancha, de Edgar Allan Poe, Liber Falco, la Biblia, Juan Ibardú. O sea, cada cosa que él va leyendo, él sueña, como puede escribirle a sus hijos, o sea, lo que le contaría de lo que sintió de esa novela, de ese libro, de ese cuento, de ese poema. Hay una abuela que vive en el extranjero y que quiere comunicarse a través de su familia acá. Son muchos personajes y cada cual va a tener su versión. Están los vecinos del edificio. Daniel Capitán, cuya relación se desarrolla en un edificio donde viven en el 5.º piso. Y acá también hay muchos testimonios de gente que, por supuesto, hay unos que están a un lado, otros están del otro, los porteros que se saben todas. Está toda esa gente comentando. Entonces, cada cual va a tener una historia. No está enfocado desde un punto de vista político partidario, sino de visiones que la gente veía de un determinado hecho. Eso es por lo menos lo que yo trato de
una novela en la cual, si bien no dice mucha cosa de eso, y yo trato a veces de no hablar de esto, la gente se me acerca y me comenta su vivencia. Hay una señora que me dice, mi esposo estuvo preso, pero él vivió horrible. Bueno, pues yo no cuento desde el terror o del dolor, sino que lo cuento desde el amor de ese hombre con sus hijos que están afuera. Otra que viene y me dice, yo no digo nada acá en el pueblo, pero mi padre estuvo preso tantos años en libertad. Bárbaro, precioso. Otra que me dice, mi padre también era coronel del ejército y también entonces, siempre alguien tiene algo que vincula. Y en las dos novelas estas pasan lo mismo. Si bien hay 10 años de tiempo de escritura y otras, no son continuidad. Si bien esta termina en los 70 y esta empieza en los 70, no son una continuación de una de la otra. Pero lo que trato de hacer con estas cosas es rescatar esas memorias, esos hechos, y que no nos agarre el Alzheimer de la memoria. Tengo así también, tengo libros de cuentos, o sea, yo domino la narrativa, tengo 3 novelas y 4 libros de cuentos. Estos son los que quise presentar acá por situaciones obvias. Los libros de cuentos son, ¿cómo se llaman? El Trópico de Tauro, el Calor, que tienen como tema general el calor, el trópico, el viaje, la selva, el desierto, para dar una temática. Los otros son cuentos sueltos de la justicia, que también hay muchas cosas que la gente dice, yo de esto me acuerdo, yo esto digo, que también son hechos contados desde otro punto de vista, no desde